Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas, yaye y engueyo, que sambiampungu, cutare tolondeame de agüe, que agüe son agüe y mañana son mañana, hoy es hoy y mañana es mañana. Los ganguleros son conocidos por los trazos que hacen. Cuando usted hace una patipemba, sabemos hasta el carácter que usted tiene de la forma en que usted trabaja esta religión. Sabemos que si eres una persona que no conoce sobre estos rituales, lo que vas a estar haciendo es entufi. Como dice el Congo, mierda con porquería. La religión es importante aprender al lado del tata que sabe, de ese tata que está empapado de lo que es la religión, para así llevar un camino recto en estos ensaras o rituales. Palo Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Desde tiempos de antaño, esta religión se ha ido manifestando y hoy la podemos encontrar en las grandes ciudades de Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, podemos saber sobre esta religión. Los cubanos trajeron esta religión fuera de Cuba hace unos 50 y pico de años. Aquí en los Estados Unidos esta religión es bien joven, tiene como unos 50 años por ahí. En otros países esta religión es sumamente más joven. Hay países que ha llegado esta religión hace 30 y pico, 40 años. Palo Mayombe llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Y hoy la podemos encontrar en los grandes países como Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, España, hasta en la propia Italia podemos encontrar personas que conocen sobre esta religión. Es bueno entender que los trazos o los signos que hace el gangulero juegan un papel importante en las ensaras que se hacen. No cualquier persona puede hacer signos sin saber los significados que lleva estas formas primitivas. Para mí, que gozo de gran prestigio, no solo aquí, sino en Cuba, por los conocimientos adquiridos en los diferentes trazos o signos mágicos que realizo, nuestro Munanzo es conocido por la variedad de signos que está acogido a sus trabajos. Es por eso que nosotros, aquí o allá, siempre nos van a conocer cuando hacemos un trabajo y nos vamos a identificar con los trazos que hacemos. Si usted ve un gangulero haciendo un trazo mal, sabe que ese gangulero no sabe lo suficiente para poderlo enseñar a usted. Cuando usted vea que los trazos están correctamente, que los trazos están uniformes, que combinan esos trazos y se mezclan con otros signos al cual se trabaja, usted puede decir que ese gangulero conoce más de la religión. Pero cuando usted ve que están haciendo signos que parecen garabatos de niños, usted sabe que eso no va a significar nada para la vista de los ganguleros que saben. Aquí estamos haciendo un cuatro vientos, un Iyak Imbungulá. Este signo va a representar los diferentes mombalas o garabatos. Este signo es para desenvolvimiento de la persona y abrirle los caminos. Pero muchas personas creen que solo haciendo el signo de cuatro vientos es lo suficiente. La cuestión de todas estas patipembas o signos es saberla mezclar, porque cuando usted no sabe mezclar los signos, usted está en problemas. Usted entonces simplemente puede hacer un signo
en representativo de lucero, un cuatro vientos, un iyaque, un bungulá, un círculo dividido en cuatro. Eso va a ser todo. Pero cuando usted sabe trabajar las patipembas o signos, sin los signos no hay religión. Sin la verdad no hay religión. No importa lo que diga Juancito, Pedrito o Albertico. Esta es la realidad de estos signos. Son 50 años en esta religión, que no son 3 días. Y además no tengo alarde de lo que hago. Lo que hago lo hago natural para que todo el mundo lo aprenda. Si bien hicimos un círculo con 4 ceros que está representando a Mamá Chola, y ahora hacemos la S de Sarabanda, donde también van a estar involucrados Sarabanda, para así ayudar al trabajo. Pero quien va a mantener el trabajo va a ser el cuyo o lucero madrugada, en el signo que aparece aquí primero. La forma de realizar los trabajos, como hemos dicho, datan de cientos de años. Y a pesar que otras personas se sientan afligidos porque no conocen estos signos, yo puedo decir que ustedes pueden aprender como aprendí yo. En la religión, a todo el mundo no se acepta. En la religión se aceptan los que son hombres, los que no son habladores, se acepta aquellos que se mantienen sin chisme, sin enredo, porque eso lo dejamos para algunas mujeres, porque hay mujeres que tienen más veroco que los hombres, porque se mantienen correctamente en la religión. Para mí, la religión es parte de mi vida. La religión no es toda mi vida, pero sí he dedicado 50 años a estos rituales y los conozco perfectamente y he enseñado muchas personas, no solo aquí, en este país que ahora estoy enseñando al mundo, sino en Cuba también he enseñado a muchas personas. ¡Ay, dicen carajo, marrayo, parta, criyumba de lo yo! Dicen, tú son burucutela. Dicen, tú son guarihuari. Dicen, carajo. Dicen, carajo. Dicen, va a ser uno. Dicen, carajo, no un patipemba. Dicen, para sucular. Dicen, los combos. Dicen, de los mundeles. Dicen, para que cuendas. Dicen, cheche. Dicen, lo encila. Dicen, carajo. Dicen, para que dicen, cabo ronda. Dicen, no coja. Dicen, carajo. Dicen, para que cosa mala. Dicen, vaya. La expresión que siempre decimos, el énfasis que se le da a expresar o a hablar con los espíritus, es parte también importante en cómo nosotros trabajamos esta religión. Es por eso que cada vez existen más seguidores en esta página. Ya vamos por 4.000 no sé cuánto y visita 1.700.000 y pico. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la verdad. No nos interesa si fulano lo hace mal o si fulano critica o si el otro critica. Estamos enseñando lo que hemos aprendido en 50 años y esas son experiencias vividas que hay que pasar por ellas para saberlas. Yo, como cualquier religioso, soy un hombre simple, sin vanidad religiosa, y ustedes todos lo pueden estar observando y viendo en todos mis trabajos. No tengo ningún miedo en enseñar nada, ni que hay, y que si me hace, que ya tu muerto te lo va a decir, que ya tú aprenderás, todos esos cuentos. Cuando no te dicen algo que no sabes, y otros son inventadores, otros se la pasan inventando. Pero esto ya está escrito. Aquí el que invente se sabe que está inventando. Aquí no hay otra cosa. Pues vemos que estos dos quillumbas o dos carabelas van a representar a los espíritus que van a estar gobernando ese trabajo. Este círculo que aparece con los 2 ceros está representando también a Mamá Chola. Este signo que aparece al lado representando a Guatariamba o Chosi, el cazador que nunca falla, con un garabato en representación de los espíritus, o de Cuba Allende, con un embele, con un machete representando a Isasi 7 rayos. Es por eso que siempre enseñamos
por muy corto que sea el segmento, siempre enseñamos algo importante que ustedes están aprendiendo. Y muchos de ustedes ya están hasta ganando dinero con todas estas cosas. Uno ensala maleco para todos los tataitas ya y en aquello. Vamos a ver unas diapositivas de Cuba, donde al visitar la Cuba, pues hemos cogido unas cuantas diapositivas para enseñarlas a ustedes de lo que es la isla, acabada ya por el comunismo. Así mismito, si no sabe tú pregunta, hijo, y si no sabe no te metas. Lengua de mono enreda mono.